Hablar en plata es hablar directo, sin rodeos y con la verdad. La nueva longevidad está aquí. Más años, más vida, más posibilidades. Soy Adriana Valladares y esto es Hablando en Plata, el podcast donde compartimos ideas, historias y consejos para vivir cada día con entusiasmo, propósito y plenitud. ¿Les ha pasado que, a pesar de todo lo que han vivido, descubren que todavía hay caminos que les ilusionan, habilidades que les gustaría aprender o incluso una nueva versión de ustedes que está por salir? A veces creemos que el aprendizaje tiene una fecha de caducidad, pero en realidad es todo lo contrario. Seguir aprendiendo en la madurez es un superpoder. Nos mantiene en movimiento, despierta nuestra curiosidad, nos conecta con otros y nos ayuda a reinventarnos cuando la vida cambia, lo cual pasa siempre. Aprender también es desaprender, soltar lo que ya no nos funciona, pero abrir espacio a lo que sí. Y cuando lo hacemos, descubrimos que todavía hay muchísimo por vivir y por disfrutar. Hoy nos acompaña, y me da mucho gusto, el profesor Carlos Ruiz González, quien es decano de Política de Empresa en el IPADE, donde ha formado líderes por casi 40 años. Es ingeniero, tiene un MBA y cuenta con 2 doctorados, uno en administración y otro en filosofía. Y combina su labor académica con la consultoría en empresas y la participación en consejos. Carlos es también columnista en el periódico El Financiero, comentarista en CNN en español y autor de libros sobre liderazgo, estrategias de ejecución. Como ven, imparable, no se está quieto, se ve. En sus columnas habla del superpoder de los que aprenden siempre y del reto de desaprender para adaptarnos a un mundo que cambia rápido. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, muy agradecidos de contar contigo el día de hoy. Al contrario, Adriana, te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad. De veras que me has hecho pensar muchas cosas, me has hecho ordenar la mente y te lo agradezco mucho. No, un placer y ojalá podamos aportar algo de valor para quien nos escucha. Y quisiera empezar, ¿cómo empezaste a reflexionar sobre este tema? Me platicábamos un poco antes de cómo empezaste, cómo te acercaste tú a reflexionar sobre, a ver, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos un poquito. Mira, todo empezó cuando me iba a jubilar a los 65 años. Me dio un poco de miedo. No, no es cierto, me dio pavor porque dije, ¿y qué voy a hacer? O sea, no me veía levantándome a las 11 de la mañana viendo Netflix, ¿no? Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé a buscar cosas que hacer. Y en eso, circunstancialmente, llegó la pandemia. Para mí la pandemia, digo, mucha gente no le fue bien, pero para mí fue una oportunidad de reflexión y de aprendizaje muy fuerte. Quizá uno de los aprendizajes más fuertes de la pandemia es que tenías mucho tiempo libre. Entonces hasta escribí un artículo donde decía que mucha gente en la pandemia se puso a desarrollar un hobby. Y cuando tú desarrollas un hobby, pues te sirve porque es, por ejemplo, aprende, es mejor cocinar que no cocinar, es mejor saber otro idioma que saber solo uno, es mejor tocar un instrumento que no tocarlo. Pero no es solo el hobby, o sea, no es solo el aprender a cocinar el instrumento o un idioma, sino que cuando tú aprendes algo, te pones en tesitura de dominar el arte de aprender. Entonces te das cuenta que hay muchas cosas que puedes aprender. Entonces, eso me sirvió mucho. Y después resulta que hace poco estaba, bueno, entonces empecé a hacer cosas y así. Y hace poco un amigo mío muy querido me dijo que cuando él estaba en preparatoria, un profesor, un viejo profesor que había sido profesor de su papá, le preguntó, ¿cuántos años tienes? Y él le contestó, tengo 18 y me dijo, no, esos ya no los tienes, esos ya los viviste, tienes los que te quedan. Y es un cambio de paradigma muy importante. Entonces, cuando tú ves los años que te quedan como proyectos que puedes desarrollar, te cambia totalmente, es una revolución copernicana, o sea, te cambia totalmente el centro de atención y ya no estás evocando el pasado, sino viendo qué vas a hacer al futuro. Ahora, tú comentabas la parte de aprender. La parte de aprender es muy importante porque es lo que te permite ir adquiriendo habilidades.
y tan importante o más que aprender es desaprender, es decir, ir abandonando o ir dejando lo que ya no te funciona. Y así es como vas creando un futuro. Fíjate que ahora que mencionabas lo de los años que te quedan y qué vas a hacer con ellos, no sé, estaba viendo una entrevista que le hacen a Jane Fonda, que para mí es como la máxima exponente de lo que significa la nueva longevidad y cómo aprovecharla al máximo. Y decía decía cosas muy interesantes. Pero en resumen, decía que ella no le tenía miedo eh, a morir o no le tenía miedo a eso, pero que lo que sí había reflexionado, que cuando ella cumplió 60 años, algo pasó, algo cambió, porque dijo, a ver, me doy cuenta que estoy entrando al tercer acto y posiblemente el último de mi vida. ¿Cómo quiero que sea? ¿Qué quiero dejar? Y dijo que lo que la motiva desde entonces es esto que descubrió ahí o que decidió ahí, que es vivir sin arrepentimientos. O sea, no regrets es la expresión que usa. No quiero lamentarme. Entonces, no quiero lamentarme de lo que no hice, no quiero lamentarme de lo que, etcétera. Y entonces, con esa premisa toma decisiones y hace las cosas porque quiere aprovechar al cien por Sí. ciento todo. Entonces, creo que a mí me gustó mucho, te digo, Me viene muy bien que lo digas porque comentábamos hace un momento que filmó una película con Robert Redford. A mí me gusta mucho el cine, entonces leí la historia de esa película. Ella filmó una película con Robert Redford cuando eran jovencitos, que se ujú, llama Descalzos en el que me Parque. encanta, Eran sí, me casi acuerdo de esa película. adolescentes, bueno, Ujú, tenían 20, 30 años. muy Y joven. ahora que la filmaron, que los dos tienen más de 80, bueno, Redford ya falleció, dice, quise hacer una película con Redford porque es un gran actor. Y entonces hicieron una película muy bonita de dos viudos que deciden cultivar una amistad. Y entonces ahí aprendes muchas cosas. Es una película romántica, pero tiene muchas enseñanzas. Te dice que nunca es tarde para empezar, que la vida no se agota mientras estás dispuesta a abrir la puerta. Es decir, si estas dos personas se atreven a abrir un mundo afectivo, en un mundo donde mucha gente piensa que ya no toca. Es decir, la edad no te marca el fin. La falta de valentía es lo que te marca. Y la soledad se pelea uno con presencia, con tener amigos. Hay un mensaje muy importante que es, tienes amigos que hace mucho que no ves, háblales, porque igual y luego ya no le vas a tener tiempo. Y eso es Mm, lo que hizo ella con Redford, y es lo que hace en la película. Lo empieza a buscar y no le tiene miedo a, a ser vulnerable, es decir, no le tiene miedo a sufrir porque está rehaciendo su vida. Y bueno, trae otros mensajes. claro. Los dos tienen hijos, hay que sanar las relaciones familiares antes de que sea muy tarde. Una que me Bueno, ¿te gusta mucho, acuerdas del nombre de la película por si alguien no la ha visto? Yo no me acuerdo. Sí la vi, sí, pero por no me acuerdo. supuesto, se llama Nosotros en la noche. Ok. Y fíjate que Nosotros es en la noche. interesante que usemos estos ejemplos porque a veces creo que pensamos que aprender es algo como de la escuela y es como algo No, porque voy a hacer algo, porque tengo que aprender a, no sé, tejer o a cocinar, algo físico que claro que sí, te estimula, pero no solamente, o sea, es mucho más allá que eso, es tener la apertura para entender cosas que están pasando o entender por qué están pasando, es en muchos niveles. Y tú en tus columnas hablas del superpoder de los que aprenden siempre. ¿Cómo defines ese superpoder y por qué crees que es tan relevante hoy? mira, es muy relevante por dos razones. La primera es porque para seguir creciendo, para seguir evolucionando, tienes que aprender. O sea, regrésate a la teoría de la evolución de Darwin. O sea, las especies que permanecieron no fueron las más grandes, ni las más fuertes, ni siquiera las más inteligentes, ¿No? sino las que se adaptaron mejor. Y Sí, para adaptarse hay que aprender. Entonces, esa es una cosa, eso te permite adaptarte. Segunda idea, el aprendizaje requiere humildad, requiere ser vulnerable, requiere reconocer lo que no sabes. Yo he tenido la suerte a lo largo de todos los
de todo lo que he vivido, de conocer a gente muy valiosa, como Carlos Llano, como Juan Grau, como Emilio Mendoza, los tres ya fallecieron, como Sergio Raymond, y tenían algo en común. A pesar de que ya eran muy grandes, eran muy humildes y siempre estaban aprendiendo. Nunca había una oportunidad que dejaran de aprovechar para aprender. Entonces, cuando yo era un profesor joven de 30 y pocos años, me invitó Carlos Llano a dar una clase y le dije, sí, por supuesto, era una sesión de planeación para escuelas. Y cuando llegué, él estaba sentado en la en la segunda fila con su cuadernito tomando notas. Y yo dije, este señor que me lleva 30 años, ¿qué va a aprender de mí? Él lo sabe todo. Pues ahí estaba. Y lo mismo Juan Grau, que llegó a ser director general de Bacardí en Estados Unidos después de hacer una carrera muy exitosa en México. Siempre estaba aprendiendo. Ujú. Esa humildad es la que te permite aprender, porque hay gente que, me gusta mucho esta frase, hay gente que tiene experiencia y hay gente que tiene antigüedad. Son dos cosas distintas. Hay gente que hace lo mismo una y otra vez y esa tiene antigüedad. La gente que tiene experiencia es la gente que va aprendiendo conforme va haciendo cosas. Una vez un viejo profesor me dijo, mira, tú te puedes dar cuenta qué tan bueno es un profesor cuando ves sus notas del curso, un curso que lleva dando 10 o 20 años. Si esas notas tienen apuntes porque las ha ido mejorando, es un buen profesor. Pero si tiene las mismas notas que daba hace 20 años, es un mal profesor, porque tienes que ir aprendiendo. Y aquí hay otra cosa, me regreso a la película muy importante. La felicidad no es un destino, es un recorrido bien aprovechado. Es decir, tú no puedes decir, bueno, ya me voy a jubilar y ya voy a ser feliz. No, te tienes que ganar esa felicidad. Y esa felicidad no es un punto fijo al cual llegas, sino es ir disfrutando el camino, ir Mm. disfrutando el paisaje, detenerte y oler las flores, detenerte y admirar lo que estás Y eso viendo. es algo que también se aprende, o sea, Por supuesto. al punto de lo que estamos diciendo. Pero me regreso ¿por qué le llamas superpoder a los que aprenden siempre? ¿Por qué consideras que es un Mira, es un superpoder? superpoder, yo digo, porque es un superpoder, en primer lugar, que te permite estar al día. En segundo lugar, que te permite no envejecer, porque no envejeces porque siempre tienes un proyecto que te mantiene vivo. Hay otra anécdota en esta onda de Hablando en Plata, de Clint Eastwood, que también tiene más de 90 años y sigue activo. Y una vez un cantante le dijo, oye, Clint, ¿por qué no envejeces? O sea, por qué sigues activo? Y él le contestó una frase que le gustó tanto al cantante que hasta hizo una canción. Le dijo, es que no dejo entrar al viejo. Don't let the old man in. O sea, no me resigno a no hacer nada, no me resigno a ser viejo, no me resigno a vivir esa vida como de abandono. Y eso es lo que te da el aprendizaje, porque cuando estás aprendiendo, siempre tienes un proyecto, siempre tienes una meta, siempre tienes un recorrido. Entonces, es difícil, no digo que sea fácil, pero tú lo sabes bien, Adriana. Vas creando hábitos que te permiten ir aprendiendo cosas. A mí me pasó, y los dos tenemos un amigo en común, Luis G. con la inteligencia artificial. A mí la inteligencia artificial me encanta y me ha abrido mundos y me ha abrido panoramas que no sabes cómo he apreciado. Y es algo que yo en un momento dije, esto ya no es para mí, ya soy demasiado grande. Pero dije, no, voy a echarle ganas y voy a empezar a investigar. Me pasó una cosa muy curiosa. Me hice amigo de un muchacho que tiene 20 años, que es hijo de un matrimonio que es amigo mío, y él es especialista en inteligencia artificial. Entonces, no sabes cómo he aprendido de este muchacho. Hemos tenido conversaciones muy interesantes y hemos hasta escrito un par de artículos juntos. Y ese exponerte, ese miedo, ese perder el miedo a no ser vulnerable, es lo que te hace aprender. Por eso digo que es un superpoder, porque es un superpoder que te permite estar en forma, no envejecer y aprender cosas para disfrutar más de la vida.
Es interesante porque hablamos de que debemos aprender y desaprender. ¿Qué es lo que debemos aprender y desaprender para trascender cambios, por ejemplo, la jubilación, que suele planearse o plantearse en términos financieros, pero no en términos de identidad? Entonces, ¿cómo tendríamos que aprender y desaprender o qué tendríamos que aprender y desaprender para transitar ese? El año pasado, o hace 2 años, se murió Alvin Toffler, que escribió El shock del futuro, un libro que fue muy revolucionario a principios de los 70, lo ha de haber escrito por ahí de Ujú, 1971. Y en ese libro dice muchas cosas. Yo me acuerdo, en aquel entonces yo estaba en preparatoria, estaba terminando preparatoria, y llegó un maestro y dijo, dice Alvin Toffler que en el futuro cada quien va a tener una computadora en su casa. Y dije, está loco. O sea, en aquel entonces la computadora que teníamos en la universidad era ya. una IBM 360 que costaba $2 millones. ¿Cuál computadora? No solo tenemos una computadora en la casa como la que estamos hablando ahorita en mi laptop, tu celular tiene más poder de lo que tenía esa computadora. Entonces, una de las cosas que dice en el libro que a mí me ha marcado mucho es que dijo, los analfabetos del siglo XXI no son los que no saben leer ni escribir, son los que no saben aprender, desaprender y reaprender rápido. Esos son los que se van a quedar fuera. Los que no sepan aprender, pero también hay que saber desaprender. A veces te va muy bien en la vida y te duermes en tus laureles. Y es lo peor que puedes hacer. O sea, en el mundo de las empresas lo ves, por ejemplo, con Blockbuster, con Kodak, o con Nokia. Nokia llegó a ser el rey de los celulares, Ujú. llegó a vender 1.000 millones de celulares. ¿Quién usa Nokia ahora? Nadie, porque en 2007, el año en que Nokia era el rey de los celulares y valía 250.000 millones de dólares, salió el iPhone de Apple, que fue una revolución. Ahora Nokia, pues creo que por ahí anda vendiendo cositas y Apple es la empresa más Sí, no, valiosa y del antes de mercado. eso, BlackBerry le empezó a pegar, Y que antes de también eso fue muy BlackBerry, original. pero se durmieron en sus laureles. Blockbuster llegó a ser el amo de la renta de películas, pero no se dieron cuenta que lo que venía era el streaming, no lo aprovecharon y una empresita chiquita que se llama Netflix, ahorita vale 300.000 millones de dólares porque ella sí lo aprovechó. Es decir, tienes que desaprender lo que te ha hecho exitoso, porque eso no te garantiza el éxito a futuro y por eso es muy importante desaprender. Y también pasa con tu vida. Hay cosas que ya no vas a poder hacer o hay recetas que ya no te van a servir. Entonces tienes que ir adaptándote a esas nuevas cosas. Tienes Y que de tener irlas dejando a un lado algunas de esas. Y también las ideas, ¿no? O sea, el proyectos. mundo cambia y el mundo no puede ser como nosotros lo vivimos. Creo que a veces, yo creo mucho en la colaboración intergeneracional. Creo que es maravillosa, creo que es un ganar-ganar para todos. Pero eso no es fácil si no tenemos una mente abierta para aprender por qué ahora piensan de X modo o por qué hacen las cosas de cierto modo y del otro lado también, porque aprender y desaprender algunas cosas que hemos hecho o dejado de hacer en nuestras vidas, ¿no? Entonces esa Claro, apertura es clave. esa apertura va de la mano con la humildad, con no tener miedo a ser vulnerable. Va de la mano con querer abrazar nuestros proyectos y va de la mano con querer escuchar. Y una cosa, por ejemplo, cuando estás en consejos de administración, una cosa que es muy importante es que en los consejos un consejero es como un buen amigo que te dice verdades incómodas que tú no ves, porque uno es muy mal juez de sí mismo. Entonces, cuando tú tienes un amigo enfrente que puede ser un consejero o puede ser un maestro, un pariente o un buen amigo y que te dice, mira Adriana, yo veo que esto que hiciste no estuvo del todo bien, o yo creo que aquí tienes un área de oportunidad para mejorar, ves cosas que tú no viste y eso te sirve muchísimo. Entonces, tienes que ser humilde y entonces adquieres ese superpoder. Yo le llamo superpoder porque te permite disfrutar de la vida, porque vas aprendiendo y te vas abriendo a nuevas experiencias. ¿Qué paradigmas del trabajo y de la vida consideras que ya no funcionan y que convendría dejar ir en la madurez? Bueno, yo creo que
este, eh, cada quien tiene sus propios paradigmas, pero yo creo que lo peor que puedes hacer es decir, a mí siempre me ha resultado esto y por lo tanto lo voy a seguir haciendo. Eso, eso ya no te va a resultar. O sea, eso tienes que evaluar si realmente te funciona y tienes que evaluar con toda honestidad y con toda frialdad si ya no te funciona para empezar a abandonarlo. Y eso tiene que ver con relaciones familiares, tiene que ver con relaciones de amistad, tiene que ver con relaciones de trabajo, ¿no? O sea, ya no vas a poder tener un trabajo de 8 horas al día, ya no. Ya estás jubilado, ya no. Pero puedes hacer otras cosas, puedes hacer proyectos, puedes hacer voluntariado, puedes ayudar a gente que lo necesita. Nunca va a faltar quien necesite tu ayuda en tu iglesia, en tu comunidad, en tus amigos. Siempre hay donde puedes echar mano de eso. Ayer estuve revisando un video que hicimos con la fundadora de Becar, que es una señora que actualmente tiene más de 60 años, y ha hecho una labor estupenda trabajando con gente y ayudándole a que salga adelante con sus estudios. Es una labor muy altruista, es mucho más altruista que filantrópica. Es decir, se preocupa no por dar una buena imagen, sino por realmente ayudar a las personas. Entonces, abandonó un paradigma de decir, bueno, yo ya hice mi carrera, ya fui exitosa, mis hijos están grandes, ya son exitosos, ¿qué más puedo aportar? O sea, tengo capacidades y habilidades, cómo puedo Aprovechar. hacer que la gente las aproveche? Y A mí me fíjate llama mucho. que te oigo y pienso, por ejemplo, que cosas que nos cuesta entender que ya no funcionan y no entendemos a veces por qué es, pues esto de porque lo dije yo, estas formas medio jerárquicas y autocráticas de lo dije yo y es a nivel familiar incluso, ¿no? Y, pues, y no entendemos por qué con los chicos no funciona, ¿no? Y nos frustramos, etcétera, etcétera. Entonces quizás hay que revisar y reaprender como eso, muchas cosas. Es decir, si no está funcionando, sentarse, tomar un respiro y pensar. A lo Por mejor no supuesto. funciona porque ya no tiene sentido y tendría que buscar otra forma. Es que, Entonces, es que yo creo que a partir de los 65, 70 años pasan tres cosas. En primer lugar, ya sabes quién eres, ya no tienes que improvisar tu identidad. En segundo lugar, tienes menos prisa. Y cuando tienes menos prisa, tienes más calidad de presencia. Ya no tienes la prisa de los horarios o la prisa del reloj checador o la prisa del tráfico. Entonces, tienes más calidad de presencia. Y en tercer lugar, puedes elegir tus batallas, puedes elegir qué personas quieres ver, qué proyectos quieres realizar, qué palabras quieres decir. Eliges tus batallas. Entonces, por eso esos años que te quedan valen más. Seguramente tú has visto, por ahí anda circulando en internet, una especie como de historia de los dulces, ¿no? Que te dan una bolsa de dulces cuando eres niño. Te dan una bolsa de dulces, son muchos dulces. Los empiezas a regalar, te los empiezas a comer, no te importa cómo se van gastando. Pero ya cuando te quedan poquitos, los empiezas a atesorar, o sea, los empiezas a cuidar, los empiezas a disfrutar. Y así pasa con los años. Cuando ya que te quedan los que te quedan, dices, bueno, sí me quedan, sí los tengo, los voy a aprovechar, porque lo que importa no es el envejecimiento físico, no es el importante, así como decías hace rato de la salud financiera, el envejecimiento del entusiasmo es lo grave, o sea, cuando empiezas a perder entusiasmo es lo grave, ¿no? Ahí ¿cómo te puedo dar un puede, par de ejemplos, a ver, pero bien, mira, por ejemplo, mi abuelo le gustaba mucho la Navidad, o sea, le encantaba la Navidad, le encantaba decorar y poner casitas y poner el árbol y poner un árbol natural. A los 90 años, cuando se acercaba la Navidad, tenía la misma ilusión. Yo dije, este cuate nunca va a envejecer porque este proyecto lo mantiene vivo. Entonces, mientras iba, hacía casitas chiquitas que ponía en los dinteles
desde las puertas y así. Entonces, eso lo mantenía vivo, lo mantenía interesado. Esa era la vitamina del tiempo. La proactividad se vuelve la vitamina del tiempo. O sea, cuando tú tienes un proyecto y estás ocupado y estás contento, pues estás aprovechando el tiempo y sientes que estás haciendo algo útil, ¿no? Hace rato tú decías de un curso en el IPADE. Si hay un curso en el IPADE que habla de la gente que llega a la mitad de su vida y todavía le queda la segunda mitad y dice, bueno, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ya logré mi estabilidad financiera, ya logré criar bien a mis hijos. ¿Cuál va a ser mi legado? O sea, ¿qué es lo que voy a dejar? Aparte de lo que dejes de herencia, ¿qué es lo que voy a dejar? ¿Cómo? Hay un ejercicio muy bonito de Stephen Covey que es, ¿cómo quiero que me recuerden? Ujú, Stephen Covey dice que tú te imag- tú pienses en tu funeral y piensa que es un funeral gringo donde todos dicen un discurso. Piensa qué es lo que te gustaría que dijeran de ti. ¿Qué es ujú. lo que te gustaría que te dijeran de ti como padre, como esposo o esposa, como hijo, como amigo, como ciudadano, como jefe? ¿Qué es lo que te gustaría? Entonces, ahí más o menos puedes empezar a diseñar tu vida. Si algo no te emociona, cambia. Si algo te ilusiona, empiézalo. Si alguien te importa, háblale por teléfono. O sea, ahí ya tienes el camino trazado para poder disfrutar plenamente lo que te quedan. ¿Consideras que el aprendizaje constante evita quedarse quieto y disminuye los riesgos de aislamiento, pérdida de propósito, etcétera? Sí, por supuesto. Te mantiene, te mantiene ocupado, te mantiene con retos, te mantiene aprendiendo y sobre todo evita que te encierres en ti mismo, que nada más pienses en el pasado, que nada más pienses en tiempos que no van a volver, ¿no? Entonces, yo creo que sí tendrías que ser como como lista de proyectos, ¿no? Una lista no de lo que falta, sino de lo que puedes lograr, ¿no? ¿Qué proyectos en tu vida has dejado pausados y quieres retomar? ¿Qué relación merece que la repares? ¿Qué viaje querías hacer que no hiciste? ¿Qué hábito quieres cultivar que no has cultivado? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Qué capítulos quieres escribir? Yo tenía una amiga que a los 60 años decidió estudiar pedagogía y se inscribió en la universidad con compañeros que podrían haber sido no sus hijos, sus nietos, y estudió pedagogía y me dijo, mira, a los 64 años voy a ser licenciada en pedagogía o no voy a ser licenciada en pedagogía. Yo decidí serlo, es decir, decidí ahorita tomar ese proyecto, ¿no? Es algo que Ujú. siempre quise hacer. Tengo otro amigo que a los 50 años dijo, yo quiero tocar el piano y nunca había tomado una clase de piano en su vida. Entonces, se creó el hábito. El tema de los hábitos es muy importante. Y justo de eso quería hablar ahorita, pero termina tu anécdota. Empezó a tocar el piano diario, 1 hora al día. O sea, se consiguió uno de esos pianos electrónicos para no despertar a toda su familia, que te pones audífonos y todos los días ensayaba piano. Al año estaba tocando sonatas de Beethoven. O sea, y dijo, pues es lo que quería hacer y es lo que estoy haciendo. Entonces, a mí personalmente me pasó con el libro. Tenía un libro pendiente y la pandemia me permitió terminarlo. Pero, perdón que hable de mí mismo, Ujú. pero me permitió terminar el libro y me permitió no solo terminar el libro, sino decir, ya sé cómo se hace un libro. Entonces, desde que terminó la pandemia ya me he hecho otros dos y ahorita estoy trabajando en un tercero. Es decir, cuando adquieres esos hábitos, vas teniendo logros que te van ayudando mucho. No se trata de vivir más, se trata de vivir mejor. Y Ujú. cuando estás aprendiendo, cuando estás sometiéndote a retos, estás viviendo mejor. ¿Qué hábitos fortalecen esa capacidad de aprender, adaptarse y ejecutar, especialmente cuando el mundo cambia tan rápido? Y estamos hablando de digital, inteligencia artificial, nuevas formas de convivir y trabajar. ¿Qué hábitos podrían fortalecer esta capacidad de aprender? Bueno, en primer lugar, que te ilusiones, o sea, que te ilusiones por lo que vas a hacer. En segundo lugar, que no tengas miedo de empezar, que no tengas miedo de romper el hielo, que no tengas miedo
de subir hay un dicho chino que dice, de Lao Tse, que dice, un viaje de 1000 millas comienza con un paso. O sea, un viaje de 1000 millas comienza con un paso. Que no tengas miedo, que sigas diciendo que sí, que sigas abriendo puertas, inclusive en la noche. Los hábitos son muy importantes porque los hábitos te dan una disciplina y esa es la que te hace seguir adelante. La emoción te ayuda y te motiva, pero lo que realmente te hace seguir adelante es el hábito. Es el hábito de caminar todos los días 20 minutos. Es el hábito de leer todos los días 20 minutos. Es el hábito de aprender algo, aunque sea poquito, todos los días. Esos hábitos chiquitos, hay por ahí un libro que se llama Hábitos Atómicos, Ujú, donde dice que buenísimo. exactamente, cuando tú vas dominando esos hábitos, entras en la vía donde empiezas a cambiar. Normalmente cuando envejeces estás en una zona de confort y entonces de esa zona de confort te tienes que salir y cuesta trabajo, te da miedo, piensas que no lo vas a lograr, tienes que vencer ese miedo y cuando ya vas venciendo ese miedo te das cuenta de que empiezas a pasar de la zona de confort a la zona de miedo y de la zona de miedo a la zona de aprendizaje. En esa zona de aprendizaje empiezas a capitalizar lo que te propusiste y cuando ya empiezas a capitalizar lo que te propusiste y ya empiezas a aprender, empiezas a experimentar algo muy importante que es el crecimiento. Entonces dices, tendré 71 años, pero estoy creciendo. O sea, Ujú. para mí, aprender a usar bien ChatGPT, aprender a usar Gamma, aprender a usar Napkin, es una sensación de logro impresionante. Cuesta trabajo, sí, pero es como se dice, te da gusto hacerlo, o sea, te proporciona satisfacción. Entonces, vas adquiriendo esos hábitos, vas saliendo de la zona del confort, vences el miedo, aprendes y llegas a una zona de crecimiento. Y conectas, porque normalmente cuando estás dispuesto a aprender, vas a buscar dónde aprender o de quién aprender, y eso te va a llevar a conocer gente o a conectar, etcétera, etcétera. Es un poco lo que decías, ¿no? Pues yo quiero aprender inteligencia artificial, ah, pues voy a buscar a esta persona y esa persona le comento, o sea, tú y yo estamos sentados aquí por eso. O sea, porque tú buscaste a alguien que Exactamente. yo conocía que dijo, oye, deberían esto está interesante, bla, 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 y y se hacen conexiones. Entonces, regresando a ese punto de enriquece, y yo creo que lo más importante es, estaba con un amigo la semana pasada y me decía, yo tengo, y no lo voy a decir bien, y me disculpo con él por esto, pero me dice, yo tengo el secreto de vivir bien esta etapa de la vida. Él es bastante, es mayor, yo creo que nosotros. Y entonces me dice, uno, mantenerte activo. Ese es lo Sí, más importante, mantenerte activo. Y el otro, y el segundo, eran tres, vivir enamorado, no necesariamente de una persona, pero sentir amor, ¿ok? Y por el supuesto. tercero, pues comer y hacer ejercicio, alimentarte bien y hacer ejercicio. Le dije, ok, está bien, pues sí. No, 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 mira, no, me parece muy razonable lo que dice, pero pero es esta forma es importante seguir conectados y conectados con el mundo no es solo con las personas, esto que hablamos ahorita de conocernos y tal, sino también conectarte con el mundo sabiendo lo que pasa, leyendo, mantenerte informado, etcétera, etcétera. Es una claro, forma también claro. de seguir conectado. Sí, no, el que lee alarga la mente, el que camina alarga el cuerpo, el que piensa alarga la libertad, el que platica alarga su espíritu y el que ama, como tú dices, alarga su historia, ¿no? Aquí hay dos cosas que a mí se me hacen súper fundamentales. O sea, una es, si tú supieras que te quedan, bueno, mejor te digo la otra primero. O sea, muchas veces, es que estás en un momento bien padre, porque a mí muchas veces me gustaría volver a tener 30 40 años, pero sabiendo lo que sé ahorita. No, bueno. Entonces no se vale, no se vale, no se vale. O sea, me gustaría tener 30 o 40 años, pero teniendo la experiencia que tengo ahorita, que tengo 71. Me encantaría porque sé que podría hacer muchas cosas, pero no se vale y no va a pasar y es imposible y la máquina del tiempo no existe. Entonces, la pregunta que te deberías de hacer es, suponte que te quedan 10 años de vida.
¿qué vas a hacer? O sea, suponte que tienes ese capital, ¿qué vas a hacer? Entonces eso te lleva a una reflexión, ahora sí que estratégica. Yo soy profesor de planeación estratégica, es decir, haz un diagnóstico, ve cuáles son tus fuerzas, cuáles son tus capacidades, cuáles son tus limitaciones o debilidades o tus áreas de oportunidad, qué oportunidades tienes y qué amenazas tienes. Y en función de eso, diséñate un objetivo, diséñate qué quieres hacer y entonces éntrale al proyecto. O sea, Y esto hazte que un dices proyecto de vida. de vida. Y puede ser cualquier cosa. O sea, no porque usemos estas palabras como planeación estratégica o planeación, etcétera. Quiere decir que es algo muy sofisticado. Quiere decir reflexionar y quiere decir pensar dónde quieres ir y lo que sea que cada quien quiere está bien, pero que haya un propósito, que haya una intención, que haya un gusto. Mira, hace rato hablábamos de los hobbies. Mi esposa, como toda mujer de su edad, sabía coser, coser común y corriente. Hace como, ya no me acuerdo si no, como 3 o 4 o 5 años, se metió a aprender quilting, ¿no? ¿Sabes qué es quilting? Eso de Ujú. patchwork, tomando Esto clases de todos hacer, los sábados. pero para quien no sabe, son estas colchas una tradición muy americana que se hacen con cuadros que se van uniendo, como parches. Ándale, ándale, y se hacen colchas, pero también se hacen cuadros para la pared, Ujú. o se hacen caminos de mesa. Bueno, yo creo, se ha dedicado con tanta pasión que de pasada se jaló a mi hija, que ahorita es una maestra de eso. O sea, es Ujú. impresionante las cosas que hace. Y eso le da una gran satisfacción. Entonces, eso la mantiene muy divertida, muy ocupada entre semana. Los sábados que viene una maestra y se está con ella toda la mañana aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Eso ha hecho que vayamos a exposiciones. O sea, le encontró un sentido muy padre a un proyecto muy padre de algo que otro diría, no, pues eso quién sabe cómo sea o quién sabe cómo se haga o tal. O sea, tú vas encontrando un proyecto que le va dando luz a tu vida. Carlos, para cerrar, no sé si podrías, me encantaría, esto que acabas de decir hace un momento, esta lista de cosas si pudieras repetirla porque me pareció que es el cierre perfecto a esta conversación. El que lea larga su mente, esa. El Ajá. que lea, eso tú lo dijiste también, ¿eh? El que lea alarga su mente, el que camina alarga su cuerpo, el que piensa alarga su libertad, el que conversa alarga su espíritu y el que ama alarga su historia. Y bueno, y el que se queja acorta todo. Ese sí, ese sí, el que se queja acorta todo. Me encanta Los y hábitos, cree. nuestros hábitos definen no nuestra vida biológica, sino nuestra vida útil. Y la vida útil, la vida lograda, es lo que podemos seguir entregando, compartiendo y disfrutando. Eso es lo bonito. Pues maravilloso, creo que esto es un cierre perfecto. Carlos, mil gracias por acompañarnos y por recordarnos que la curiosidad no tiene fecha de caducidad, que Pues ya siempre no es, tiene fecha de caducidad, ¿eh? ¿no? Mira, Recordarnos eso, puedo decir nombres, ¿verdad? por Estuve supuesto. en un desayuno la semana antepasada con Víctor García Lezama. Víctor García Lezama fue presidente de la Junta de Asistencia Privada. Es un personaje, es un tipazo, es un abogado muy brillante, tiene como 85 años, tiene problemas de la vista, ya no ve muy bien, y sigue con el mismo ánimo y me propuso que hiciéramos, como yo soy académico, quisiéramos que un plan para un diplomado en altruismo. Me puse a trabajar y a los días siguientes que me le mandé mi proyecto ya me había contestado. O sea, me impresiona el cariño que tiene. Entonces, ese es el chiste. Hay que seguir ilusionándose, hay que seguir empezando, hay que seguir diciendo que sí, hay que seguir abriendo puertas, aunque esté oscuro del otro lado. Y bueno, Adriana, muchas gracias por escuchar, muchas gracias por este espacio y muchas gracias por recordarnos que una vida bien vivida apenas comienza. Ciertamente. Y que siempre estamos a tiempo de aprender algo nuevo, de Siempre. reinventarnos
y de dejar una huella positiva. Muchas, muchas gracias. Te deseamos que sigas inspirando a muchas personas con este mensaje tan poderoso. Gracias, Carlos. Al contrario, muchas gracias, Adriana. Encantado de estar contigo. Antes de despedirnos, déjenme compartirles que según investigaciones recientes, aprender algo nuevo en la etapa adulta, ya sea un curso, un taller, un hobby o formación continua, de lo que hemos venido hablando, ayuda a fortalecer la reserva cognitiva, muy en línea con lo que acabamos de ver, lo que se asocia con menor riesgo de deterioro cognitivo o demencia. Otra razón más para mantenernos aprendiendo. Y además hay instituciones a nivel global como el Instituto para el Aprendizaje Permanente de la UNESCO que promueven el aprendizaje a lo largo de la vida como una vía clave para un envejecimiento activo, saludable y autónomo. En otras palabras, seguir aprendiendo no solo nos da nuevos conocimientos, también puede ayudar a mantener nuestra mente más sana con el paso del tiempo. ¿Y cómo hacerlo? De pronto decimos, ¿no? Bueno, ya hablamos aquí de muchas alternativas, pero es interesante saber que en México existen programas universitarios especializados para personas mayores, evidenciando que el aprendizaje continuo en la madurez no es solo una tendencia internacional. Ya hablábamos del caso del IPADE que tiene este curso, pero también está la Universidad de los Mayores en la Universidad Autónoma de Yucatán. Hay un Anáhuac Senior, donde hay cursos y actividades para personas de 55 años o más. La UNAM tiene un programa de educación continua con cursos y diplomados para adultos mayores. Y en la Universidad de Guadalajara existe el Sistema Universitario de la Tercera Edad, con un programa que impulsa la formación, cultura y socialización. Estos espacios pues nos confirman que la educación no se detiene. Al contrario, puede ser una de las mejores formas de mantenerse conectado, curioso y con propósito en esta etapa de la vida. Gracias nuevamente por acompañarnos en este episodio de Hablando en Plata. Si esto que hablamos hoy les inspiró, compártanlo con alguien que esté en una etapa de cambio, de búsqueda o de reinvención. Y recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes y en nuestra página web para más historias, aprendizajes y herramientas que nos permitan disfrutar de esta nueva longevidad. Yo soy Adriana Valladares. Hasta la próxima.